Buenas, buenas, ¿qué tal andan del otro lado, canal detrás de las partituras? Hoy no tenemos un episodio donde les voy a hablar yo sola innumerables cosas, contenidos uno atrás de la otro. No, 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 no. Este episodio es completamente distinto, pero no fue idea mía, lo tengo que decir. Fue idea del Team Valientes. En este detrás de las partituras, un episodio completamente diferente. Vamos a estar hablando del detrás de la gestión emocional escénica, pero con el Team Valientes. Bienvenidos, ¿cómo están? ¿Cómo andan por acá? Hola Viole, hola Ger y hola Alfonsina, a ver si los escuchamos. Hola, ¿qué tal? Vamos a ir organizándonos, es un poco así entre muchos del Zoom, así que les voy a hacer la pregunta y la bienvenida inaugural a cada uno para que se vayan presentando uno a uno. Hola Viole, ¿quién sos? ¿Qué haces? ¿Y dónde estás? Pues nada, soy Violeta y ¿quién soy? Pues nada, no sé. Estudio viola o acabo de terminar los estudios de viola, el grado superior, em, en Madrid. Y pues nada, estoy en un punto de búsqueda de qué quiero hacer a partir de ahora que he terminado la carrera y esperando a ver si lo descubro. Eso es espectacular. Y ahora te pregunto, Ger, ¿quién sos? ¿Qué haces y dónde estás? Hola a todos. Pues como lo dijo Ashe, soy Gerardo. Yo soy de Puebla, México, pero actualmente estoy en mi último año de licenciatura en música, en la Universidad Veracruzana. Soy trompetista y bueno, también soy educador musical. Esa es una carrera que también me apasionó y que bueno, en este caso ya concluí. Eso es. Y nos falta Alfonsina. ¿Quién es y qué hace y dónde está? Hola a todos, yo soy Alfonsina, tengo 22 y ahora estoy en Santiago de Chile. Terminé mi licenciatura, pero la parte que me faltaba de la carrera, que sería el título profesional aquí en Chile, la pausé porque ahora estoy con otros proyectos. Ahí toco piano. Eso es. Tenemos una violista, un trompetista y una pianista. Me gusta. Hubo Violeta Pérez, que está en España, Madrid. Gerardo, que está en Salapas, ahí en Veracruz, perdón, en México, y Alfonsina, que está en Chile, Santiago. Entonces, estamos bastante divididos y me parecía súper interesante que hablemos del detrás de la gestión emocional escénica con esta plurimirada y una mirada tan diferente de diferentes países, con realidades diferentes también, complejas también. Iba a decir compleja en la primera, pero digo, es todo muy heterogéneo y muy diverso. Pero estamos acá por qué pasó algún suceso en particular en la vida de Alfonsina, una escena X que ahora nos va a contar, que dijo, yo necesito contar, necesito hablar de esto que trabajamos hace rato acá en el detrás de la gestión emocional. Y quiero que se lo cuente acá al podcast, a los oyentes que están del otro lado muy ansiosos de saber por qué hoy en este episodio hay tanta gente. Alfo. Sí, bueno, lo que me pasó es que yo me creé mi perfil de Instagram de pianista, digamos, donde solo decidí dejar registro de lo que iba haciendo en la vida pianística. Y casi paralelamente empecé a estar con Ashelen, porque yo empecé a tener problemas con mi instrumento y me estaba sintiendo incómoda. Em, pero entonces, hace poco, me encontré con una chica que me seguía desde que me creé la cuenta de pianista. Y ella me dijo, sí, me encanta tu perfil, yo siempre lo veo, no sé cómo lo haces. Y para mí eso fue muy revelador porque yo dije, ok, no sabe nada de lo que estaba pasando. Y me di cuenta de que en mis redes sociales yo estaba mostrando un lado muy bueno y muy exitoso, pero por detrás yo la estaba pasando muy mal y estaba haciendo todo un trabajo para poder resolver mi relación conmigo y con mi instrumento, con mi carrera, con mi quehacer. Entonces eso me dio como una inquietud. Yo dije, ok, no, creo que no estoy siendo honesta con la gente que me ve ni conmigo misma. Entonces por eso nació esta idea. Esta idea de cómo lo comunicamos, cómo hablamos de esto que le pasa a Alfonsina. Y obviamente
lo acerqué también y lo pluralicé. Y Gerardo, vamos a hablar ahora un poco, ¿no? De si les pasa lo mismo a Gerardo, a Violeta y a vos que estás del otro lado, pensátelo. Si en algún momento viviste algo que pasó como le pasó a Alfonsina. Gerardo, cuando Alfo compartió esto, estábamos en la membresía, en el encuentro habitual que tenemos. ¿Qué te pasó a vos? ¿Sentiste empatía? ¿Cuál fue tu reacción? Primero que nada, no soy muy activo en redes sociales, pero sí hay ejemplos de vida donde me sentí identificado, porque precisamente pues ha sido un proceso largo el mío, este, y bueno, en algunos de mis participaciones como músico llegué a recibir eh, pues algún comentario muy positivo, ¿no? Este, pues de gente que no me conoce. Entonces, por eso me sentí muy identificado con Alfonsina, porque eh, pues pude darme cuenta de que aún así habiendo cierto proceso, cierto avance, algo por dentro de mí no estaba tan bien, ¿no? En cuanto a la opinión interna, porque al final pues, la persona que se refirió a mí no me conocía, ¿verdad? Entonces, por eso me sentí identificado con Alfonsina. La magia de las mariposas. Un cuento simple, práctico y didáctico para abordar el miedo escénico en las primeras infancias. La magia de las mariposas, por Ayelen Correa. Disponible en Amazon. Y pensábamos, hacemos un vivo en Instagram. Se nos va a quedar corto, dije yo. Hacemos un episodio, lo charlamos, lo conversamos y después fue entre esas cosas que le digo, Viole, ¿a vos te pasa lo mismo? ¿Te ha pasado algo similar? Viole, ¿qué opinas de todo esto? ¿Qué resonaba con vos esto que planteaba Alfonsina? Pues yo a lo mejor no lo llevo tanto a las redes sociales, pero creo que en la vida real tus propios compañeros, yo que ahora estoy hablando de compañeros porque donde me muevo es el estudio y tal, todavía como que no estoy en vida laboral al 100%. La gente parece que le va súper bien, que siempre pues saca las plazas, bueno, hay gente que no, ¿no? Pero las pruebas y tal, y no habla la gente de a lo mejor lo mal que le ha pasado por dentro y idealizas a esas personas que siempre superan cada prueba que hacen. Exacto. Qué gran palabra, idealiza, Viole. Hemos trabajado y vamos a seguir trabajando esa idealización durante mucho tiempo porque es un proceso también de deconstruirnos. Y vamos a hablar, ¿por qué nos cuesta tanto hablar de esto? Vamos a hablar de esto. ¿Por qué creen que cuesta tanto? Y vamos a hacer al revés. Ger, ¿por qué crees que cuesta tanto hablar de gestión emocional escénica? Creo que lo primero es que no lo tomamos en cuenta, o sea, que como músicos a veces no lo tomamos, no le damos el valor que se merece. Entonces, es como si no creyéramos a veces que no es parte de nosotros para tocar. Eso es lo primero. Incluso me atrevo a decir que pues por ignorancia, ¿no? Y de ahí, pues tiene que ver con, yo creo que no solamente con el ser músicos, sino incluso en cualquier tipo de profesión o arte, que es difícil hablar de las emociones porque, bueno, depende del contexto de cada país en ese tema, pero no es muy común y cuando pasa, uno generalmente se siente expuesto y puedes sentirte expuesto a tu propia opinión o simplemente sentirte juzgado a la opinión del otro, ¿no? Creo que esa es una de las razones más importantes. Exacto. Alfo, ¿por qué crees que cuesta hablar tanto de esto? Personalmente, yo siento que a mí me costó porque me daba vergüenza y me daba culpa. Eh, Como nadie lo dice, uno lo primero que piensa es que que uno está mal, que uno tiene un problema y eso es una carga muy grande. Y también va por esto de la idealización, porque uno ve a otras personas quizás tener éxito y qué sé yo, y uno nunca sabe realmente todo lo que está pasando en su vida, entonces solo ve el lado bueno, idealiza eso. Y por eso cuando yo tenía problemas en el escenario y empecé a sentirme incómoda, lo primero que hice no fue hablarlo, claramente, fue ocultarlo. Porque queda más a la mano
me parece, ¿no? Es como la primera herramienta que tenemos, el ocultamiento, la magia de no mostrar lo que realmente pasa. Y Ujú. eso te funcionó durante un tiempo. Algún tiempo te funcionó, aunque sea algo te funcionó. ¿O qué pasó con eso? No funcionó porque no lo trabajé, lo dejé ahí, lo intenté ignorar, pero no es algo que digamos que si no lo miro no está. En el fondo yo seguía sintiéndome igual y mis resultados en el escenario se veían obviamente afectados porque había algo dentro de mí que estaba funcionando disfuncionalmente. Otra palabrita mágica, disfuncional, ¿no? Para los que venimos trabajando tanto esto, entendemos que cuando hay una alerta es porque algo funciona disfuncionalmente, o sea, no funciona como debería. No es que está funcionando mal o es positivo o negativo, sino que nos está mostrando con una lucecita que quizás hay que atender esa parte, ¿no? Ahora viene Violet. ¿Por qué crees que no se habla de esto? A ver, yo creo que hay un componente social bastante importante de que no nos enseñan en nuestra día a día, un poco lo que ha dicho Ger, a gestionar las emociones en general. Pero yo creo que en el ámbito musical también está el componente de el que no te juzguen, el no mostrarte débil. Entonces, si tú dices que algo te está afectando, que te afecta subirte al escenario, que no lo pasas bien, luego tú te vas a sentir bastante juzgado si tus propios compañeros o tus propios compañeros te están viendo en esta situación y saben que a lo mejor lo estás pasando mal o que a ti las pruebas te afectan un montón, que cuando vas a clase, o sea, como que no eres... mm, creo que está esa cosa de mantener la sensación de que se nos da súper bien todo el rato y que todos estamos súper bien. Por si acaso, yo que sé, nos pisan o lo que sea, porque la competitividad está muy presente en el mundo de la música. Sí, y ahí te completo, de que no eres suficiente, ¿no? Esa necesidad de suficiencia y de creer que somos todólogos y omnipotentes y que podemos con todo el tiempo. Y en realidad la valentía empieza a entrar cuando yo puedo poner los grises, las luces y las sombras y los grises arriba de la mesa. O sea, cuáles son mis fortalezas, cuáles son mis debilidades y en dónde con un poco de gestión y acompañamiento puedo hacer pie. O sea, puedo lograr ese objetivo real que tengo. Todos estos componentes que dicen ustedes me parecen súper válidos todos y ahí podríamos seguir diciendo más incluso, pero me parece súper importante ver la unión que no importa en el lugar del mundo en que estemos, esto se repite. Viola que está en España, Alfonsina que está en Chile, Gerardo que está en México. Si miramos un poquito el mapa, estamos en la punta del mundo, en diferentes lugares, y ahí se cae otra barrera, ¿no? Que solo le pasa el miedo escénico o el displacer escénico a una sola persona y que es eventual y en realidad es más habitual de lo que pensamos. Lo he dicho varias veces en el punto del proceso de investigación que hemos llevado adelante, que lo pueden leer todas las veces que lo quieran. Está disponible para la lectura de todo público online y lo vamos a volver a dejar acá en la descripción del episodio. 9 de cada 10 músicos han padecido o padecen algún tipo de displacer escénico a lo largo de su formación musical académica. Y agrego, y no académica también, porque en la última audición que yo acompañé en los chicos de una escuela acá en España que no son de formación académica, les hice armar una planilla de seguimiento de síntomas, que ustedes lo conocen. Hay una famosa planillita que después, antes, durante y después tenemos que registrar nuestros síntomas y hablo de qué me pasa en el cuerpo, qué me pasa en la mente y qué me pasa en las emociones. Y estas 11 personas de completa diferencia de edad, todas registraron sintomatología. Y ellas tampoco están en una situación académica. Entonces, no importa el lugar del mundo en el que estemos, no importa el nivel que tengamos,
Y no importa la formación, hay alarmas para empezar a identificar. Y en el identificar quiero que nos cuenten cada uno de ustedes cuál fue la escena de alarma donde dijeron, basta, necesito resolver esto que me pasa. Voy a arrancar por Violeta. ¿Cuál fue la escena que dijiste? Basta, hasta acá llegué. Pues diría que fue cuando decidí empezar contigo, y fue porque tuve un examen, bueno, un preexamen muy estresante, que lo pasé muy mal, en el que me dijeron que me iban a suspender, y luego yo estuve una semana de ahí a mi examen en el que solo podía pensar en que me iban a suspender y en el que se me acababa el mundo si me suspendían. Me suspendieron, como me parece bastante lógico, ¿no? Yo estaba en la cabeza, esto es lo que va a pasar. Yo estaba con un estrés que yo creo que no he llegado a esos niveles de estrés con la viola nunca. Y, y luego dije, yo no soy capaz de terminar el superior. Estaba a 6 meses, menos de 6 meses, 3, no me acuerdo cuánto. Bueno, unos meses de acabar el superior, y dije, no lo voy a acabar, es que no lo puedo hacer. Porque yo no sé, o sea, ahora no me apetece subirme a un escenario, y ya no es que no me apetezca, es que no me siento capaz, porque me voy a bloquear, me voy a quedar en blanco y no voy a ser capaz de volverme a subir en el escenario. Y yo te seguía, y entonces te escribí, y muy guay, sí que lo he conseguido. Me acuerdo, sí, me acuerdo que hubo un mail. Yo siempre mando, los lunes en general, mando un mail. Este mes no mandé ningún mail a ninguna parte porque no pude con las 24 horas del día. Si hubiesen tenido 48, mandaba el mail. Pero todos los lunes tengo la newsletter y mando un mail. Y en uno de esos mails, Viole responde, tan afligida, tan mal. Sí. Y yo dije, respiro profundo y empaticé porque yo cuando los leo, muchos responden los mails, cuando los leo hay más de uno que me pone una carta eterna y las leo completas, todas las cartas. Y empatizo muchas veces y en muchas ocasiones al punto de la lágrima, porque sé lo difícil que es estar del otro lado, sé lo que implica esa soledad aplastante y angustiante de creer que no vamos a poder. Y ahí es donde, bueno, nos respondimos, nos mensajeamos y Viole aprobó y terminó, hizo todo bárbaro. Y cuando en ese primer encuentro te dije, Viole, pero si tenés todo el repertorio montado, casi todo, obvio que podés. ¿Sí? Y ese acto de valentía de decir, bueno, basta, no puedo sola, quizás, no es la palabra. Ese fue el cambio. Así que te celebramos, Viole. Habrá muchas más violetas, me imagino. Sos músico clásico y cada vez que escuchás la palabra concierto, un escalofrío te atraviesa en todo el cuerpo. No voy a ser capaz, no estoy a la altura. ¿Qué dirán de mí? Son algunos de esos pensamientos que aparecen una y otra vez en tu mente. Quiero decirte que he creado un audio training gratuito para ayudarte con los síntomas de tu propio miedo escénico. Haz clic en el enlace y libera todo tu potencial. Ahora le toca a Ger. Ger, ¿cuál fue tu escena del basta? En realidad fueron varias, solo que la última fue más evidente para mí porque después de una etapa larga de cambios de técnica, de lesión incluso, y otros problemas, de alguna forma yo decía, bueno, es que el problema es que todavía no me salen las cosas o que mi nivel técnico, etcétera, ¿no? Pero llegó un momento en el que ya lograba tocar el repertorio, tal vez no como la calidad que uno siempre aspira, o bueno, en mi caso yo quisiera, pero ya había evidencia de que podía hacerlo, o por lo menos decentemente. Y me daba cuenta que ya en escenario
o sea, lo vea en específico en un examen de semestre en la universidad, pues sentí igual un estrés increíble, muchísimo nervio, era muchos síntomas físicos. Y al pasar al escenario yo tenía mucho temblor en los brazos y una respiración muy agitada y tensa. Entonces me sentí muy bloqueado en el escenario. De hecho, al tocar, pues llegó un momento en el que casi no sonaba el instrumento de tan bloqueado y tan tenso que yo me sentía, ¿no? Entonces, después de eso, eh, fui consciente de que había algo más, que ya no era porque si me salía o no las cosas en el instrumento, sino había otra cosa que tenía que atender y de mucho mayor importancia, porque no solamente me sentía imposibilitado en el escenario, sino que obviamente no disfrutaba para nada, ¿no? Y eso era algo que para mí me causó mucha preocupación. Entonces, obviamente, por ese amor de querer hacer música, quise investigar, quise meterme a leer gente que supiera de esto. Y es como encontré a Shelén y pues empezó toda esta historia. Me parece importante, Ger, esto de remarcar que la mayoría vamos a sobreestudiar y silenciando todos los síntomas. O sea, pensamos que el temblor se va a ir por más estudio que hagamos. Es decir, se supone que el temblor empieza a aparecer porque me falta estudio. ¿Y crees que eso es así, Ger? ¿O por qué creemos eso? Obviamente uno quiere mayor confianza cuando sabe que las cosas salen, ¿no? La cuestión aquí es que aunque salgan, pues está esta situación que tiene que ver más con el diálogo interno, la preparación mental, este, que no, precisamente no está al nivel que necesita uno para poder gestionar todo lo físico, todo lo mental, todo lo emocional. Creo que es Exacto. esa falta de preparación. Sí, sí, absolutamente. Y acá es otra de las barreras que obviamente decimos y eliminamos. A más estudio no quiere decir menos miedo. El miedo está por algo, está alertando algo. Y digo, hoy justo me salió una publicidad de una persona X random que decía, no, el miedo se te puede quitar. Yo les pregunto a ustedes, ¿el miedo se va a quitar? ¿Se puede quitar? O sea, realmente, yo te pregunto, Gerardo, ¿se te puede quitar con una varita mágica el miedo? No es tan sencillo. Por eso hablamos de gestión emocional. El miedo va a estar porque somos seres humanos. Y el miedo es lo que nos permite llegar a esta instancia de vida y que no nos atropelle un camión en el medio de la entrada de una avenida. Entonces, quitar el miedo es una falacia, es jugar con nuestras propias emociones e ilusiones como músicos. Por eso hablamos de gestión emocional. Nosotros tenemos que tener herramientas donde entendamos por qué y cómo aparece el miedo. Y otra emoción que dijo Alfonsina, la vergüenza, que es el miedo al ridículo, ¿no? Entonces, cuando uno empieza a poner en palabras todo esto, se va ordenando. Pero me falta el basta de Alfonsina. ¿Cuál fue tu basta? ¿Qué tuvo que pasar para que Alfonsina diera el paso? Yo creo que, o sea, es que yo llevaba años, siento, acumulando cosas. Y pensé que era como mi culpa y mi problema y que no estudiaba lo suficiente, no sé, lo que a uno siempre le dicen. Pero después de la pandemia, em, obviamente acercarme al escenario se hizo un poco más complicado y fue cuando empecé a tener lesiones. Y esas lesiones fueron, o sea, yo no entendía por qué sucedían ahora si yo llevaba años tocando. Estoy hablando de más de 10 años y nunca había tenido dolores, nada. Y empecé a lesionarme constantemente. Y bueno, un día
me llegó un mensaje de Ayelen Correa que me dijo que estaba buscando personas, intérpretes que quisieran como, porque estabas recopilando información para tu artículo. El Y proceso de entonces, investigación, exactamente. sí. Y tú me preguntaste si podíamos tener una reunión y yo contarte como de mi experiencia, simplemente. Y entonces me di cuenta, y tú me da mucha risa porque me culpé tantos años y nosotras hablamos un rato y tú detectaste inmediatamente dónde estaba mi situación, dónde ¿Y iniciaba todo. cuál era el inicio? Estaba yo aprendiendo en un ambiente con una docente que no me estaba haciendo sentir bien. Entonces, y claro, mi primera reacción fue, puede ser. Como que incluso lo puse en duda. Y me tomó 2 años, o más, quizá, un poco más. Sí. Sí. Toma tiempo aceptar que estamos en un contexto que nos daña. Y Ujú. aceptar eso duele. Por eso tarda tanto tiempo. Si estás del otro lado escuchando el detrás de las partituras y te sentiste identificada o identificado con Alfonsina, hay un episodio exclusivamente que habla sobre las negligencias pedagógicas y hace 4 episodios atrás que lo publicamos. Y hablo muy en detalle de cuáles son esas posibles negligencias pedagógicas y qué podés hacer vos como músico, como una Alfonsina más que estuvo ahí, boyando en, ¿será real? ¿No será real? ¿Esto me estará pasando a mí? ¿Estaré inventando y la profesora tiene toda la razón del mundo y soy el peor ser que interpreta música y que, no sé, tengo que morirme y volver a nacer para volver a ser músico? Bueno, si eso te pasa, por favor, escucha ese episodio que no tenés la culpa. Hay un responsable y tiene nombre y apellido, y es el docente. Aprovecho esta pausa para contarte que si sos músico académico y los temblores, la sudoración y todos esos pensamientos rumiantes te impiden compartir con el mundo ese gran nivel que tenés, te cuento que el programa Lidera tu escenario emocional te ayudará a integrar gestión emocional, la visión artística y el liderazgo escénico del intérprete. Mentalidad, estrategia y acción para que logres compartir con el mundo ese nivel musical que sabes que llevas dentro. Más información en ayelencorrea.com. Dicho esto, cuando empezaron a poner palabras y ven que son situaciones diferentes a la vez y parecidas a la vez, ¿qué les empezó a pasar a ustedes cuando empezaron a decir, me pasa esto, me angustia esto, me da miedo esto, en el cuerpo me pasa esto? ¿Qué sucedió cuando la palabra tomó el lugar más importante de todos y no estaban solos? Había un otro escuchando. Viole, ¿qué te pasó cuando empezaste a decirme pasa esto? ¿Cambió algo? ¿Qué te pasó a vos, Violeta? Pues creo que siempre he sido una persona que habla mucho de sus emociones y como que ya está habituada a eso, pero a mí que hubiera una persona externa escuchándome en este campo concreto y que no fuera mi profesora, que luego me iba a evaluar y, y decirme cómo tenía que hacer las cosas, que al final, pues yo no soy soy su prioridad, pero no soy su prioridad en realidad. Que estuviera una persona escuchando desde fuera, yo sentía como que todas las cosas que sentía estaban bien, en plan, no es que estuvieran bien, pero que eran válidas. Y, y creo que desde ahí se puede construir mucho más que desde el me voy a negar esta emoción porque no sé qué hacer con ella, porque no me la puedo permitir, porque me están pasando otras cosas que no me dejan poder hacerme cargo de esto y encima nadie me ayuda, no sé qué hacer. Entonces que una persona desde fuera te escuche y que te ayude también a poner nombre a esas cosas, porque a veces ni siquiera tenemos el vocabulario para saber
qué es lo que me está pasando o por qué me ha pasado esto, si, no sé, nunca me había pasado o me llega pasando constantemente y dices, bueno, pues será lo normal. Entonces, no sé, creo que te ayuda a, no sé, pues ir más hacia el cambio que necesitas o hacia estar más a gusto con el instrumento y con la música. Sí, y vale la pena aclarar que en tu formación ustedes tienen una asignatura que habla del vínculo escénico. ¿Querés comentar un poquito cómo se llama la asignatura, de qué hablan y si abordaron algo de lo que nosotras empezamos a trabajar individualmente o hablaban o tenían otros contenidos? Pues yo he estado en 2 asignaturas que, bueno, incluso 3, ¿no? Esta técnica Alexander tampoco aborda demasiado la presencia escénica, pero bueno, ayuda en algunos aspectos y luego la como más así enfocada es presencia escénica. Me estás preguntando por esta asignatura, Sí, ¿no? exacto, sí, sí, sí. Ah, y ahí tenés dos. Una tercera, ¿cuál sería? Claro, la tercera es técnicas de movimiento que también te ayuda como un poco a desenvolverte, a estar más a gusto con tu cuerpo y Mm, entonces desenvolverte mejor en el escenario. También herramientas para el estudio y la verdad es que están muy guays. Lo que pasa es que se necesita profundizar mucho más y estas asignaturas son optativas, entonces a veces ni siquiera las puedes coger porque no te da, ¿no? O sea, exacto. no has llegado. Y nada, en presencia escénica un poco lo que más abordábamos era como el estar a gusto en el escenario y sobre todo con ejercicios que están muy o sea, que son muy parecidos a la interpretación de dramaturgia y tal, como pues el saber, el estar a gusto con el público, el ser capaz de hablar en público, cosa que a los músicos nos cuesta muchísimo el hablar en voz alta en público porque estamos acostumbrados a taparnos como con nuestro instrumento, ¿no? Y Sí. entonces ese tipo de ejercicios estaban muy guays y también pues hicimos como un recorrido de nuestra vida musical, desde pequeñitos hasta ahora Sí. y no sé, fueron ejercicios la verdad es que muy, muy interesantes. ¿Y qué diferencia notaste? Porque en el caso de Viole les comentamos, ella estuvo en lo que es el programa de liderazgo escénico, que es justamente como tanto Gerardo, Alfonsina y Viole estuvieron abordando todas estas cosas, que está construido justamente como si fuera una asignatura que deberíamos tener en el conservatorio, pero hay una diferencia entre estas asignaturas que menciona Violeta y el programa. ¿Qué diferencia notaste, Viole? Mm. Bueno, es que es personalizado, entonces es que va, como yo sentí como que se me cubrían todas las necesidades que estaba teniendo en ese momento. Eh, y, y también yo me sentía muy perdida en el tema del estudio y el que una persona que es músico, porque yo he estado con psicólogos y me han ayudado un montón, pero claro, no te pueden decir estudia de esta manera porque no lo saben. Es cierto. O no sé, creo que el seguimiento del estudio a mí me vino muy, muy bien, porque además eso, es que fue de forma personalizada que en asignaturas en el conservatorio, como son grupales, no lo puedes hacer. Y luego el seguimiento diario, las herramientas de gestión emocional adaptadas a ti, pues es que como que diría que la diferencia es esa, pues muchísimo más personalizado y además pues una cantidad de herramientas muchísimo más grande porque, o sea, al final es una programación, ¿no? Lo que hay en el conservatorio y eso no es, como creo que no es suficiente. Creo que está Exacto. muy bien, pero no es suficiente. Ojalá lleguemos, yo siempre digo lo mismo, ojalá que el programa pudiera estar metido como una asignatura y que esté Claro. dentro de las herramientas del botiquín de ayuda de un músico. Esto es lo que le pasó a Viole y hago la aclaración porque si vos me estás escuchando desde, no sé, Ecuador, Paraguay, Uruguay, no hay asignaturas ahí como las que Viole tiene, pero aún así queda como ese sabor de me faltó algo más. Claro que nos falta porque necesitamos abordar nuestra individualidad, ¿sí?
Ahora voy con Ger. ¿Qué te pasó a vos, Ger, cuando empezaste a decir, a mí me pasa esto? Lo primero es que empecé a tener conciencia, más conciencia de mi realidad y el conocer a otras personas que también están pasando por cuestiones similares, pues eso me hacía entender que es algo humano, ¿no? Como tú lo dijiste en algún momento, no era solo yo el que tenía un problema o yo ser el problema, sino simplemente es una cuestión de mi, ¿cómo decirlo? De mi sociedad, de mi familia. En este caso, incluso hablar de los errores pedagógicos, ¿no? Que hubieron durante mi enseñanza. Entonces fue como, lo primero es que tener claro que eh, no soy el único que sufre y que eh, hay razones por las que estoy así. Entonces, así como hay razones, hay formas de poder conectar tanto con la música como había deseado antes. Y precisamente eh, eso te va dando confianza, te va dando como mucha tranquilidad de que existen herramientas y diferentes, porque obviamente no todos reaccionamos igual y no todos estamos al mismo nivel. Hay quien responde de una manera fisiológica más que la emocional y viceversa, etcétera, ¿no? Memoria. Son muchas las habilidades que ocupamos cuando tocamos música. Entonces, todo eso suma a sentirte como guiado y como lo dijo Violeta, con un seguimiento, que es lo que siempre nos hizo falta. Que las herramientas aparte van a también variar en función de tu estado vital de ese momento. Ah, sí. Que yo puedo aplicar 5 herramientas y de esas 5, bueno, me funcionaron 3, pero de esas 3 y esas mismas 3 las aplico dentro de 6 meses, quizás de esas 3 me funcionan 2. Entonces tengo que volver a ver de las otras 5 cuáles son las que me funcionaron mejor o volver a probarlas y medirlas, que eso es un poco lo que hacemos también. Medir, tener un seguimiento de la aplicación de las herramientas que tenemos. Y si yo buscara unas estadísticas de Gerardo, tenemos estadísticas de Gerardo y de las aplicaciones y de los síntomas de cuáles fueron disparándose según su estado vital, según su preparación, según el momento del año, también tenemos que decir esto. Hay veces que llegamos muy agotados al final del curso y no tenemos la misma energía, la misma fuerza, las mismas ganas que al inicio. ¿Por qué? Porque somos seres humanos, básicamente. No somos un robot. Ya va a venir el robot, pero hoy no. Eh, bueno, Alfonsina, que creo, estando de este lado, creo que es uno de los casos más complejos. Si hablamos de complejidades, es el tuyo un poco, ¿no? Eh, ¿Qué te pasó a vos cuando empezaste a poner en palabras ese agobio? O sea, fue como muy revelador porque, bueno, yo empecé a tener síntomas cuando era muy pequeña y lo primero que hace un niño es decirlo. Los niños no tienen vergüenza. Yo no tenía vergüenza. Pero como me hicieron sentir que era mi culpa, con el tiempo, mi adolescencia y qué sé yo, ya dejé de decirlo simplemente. Y cuando empecé a tener las sesiones contigo, creo que lo primero que hicimos fue ponerlo en palabras. Y ahí sentí que lo aterricé, como todo lo que estaba sintiendo y sobre todo lo identifiqué, que era lo principal, porque tenía muchas sensaciones, pero no sabía cómo llamarlas. Y algo que para mí fue incluso más como significativo fue cuando teníamos el workbook y yo lo imprimí y entonces empecé a anotar como a papel y lápiz. Y eso fue muy fuerte porque al final escribirlo, no sé, algo pasa, da como una sensación muy distinta y sentí que era más real, que por fin lo estaba como concientizando. Y eso yo creo que el hecho de escribir como lo hicimos en el workbook es algo que mantengo hasta el día de hoy porque me sirve mucho y como que me hace sentir más calmada igual. Sí.
Y el que está escuchando a Alfonsina por primera vez dice, ¿qué? ¿Qué descubrió? Lo vemos desde afuera y todavía Alfo no dice ni la palabra, no dice el qué, no dice el cómo, y son procesos. Ya que Alfonsina esté acá y que ella haya pedido este espacio, es un paso enorme. Por eso no habla más de lo que ella necesita, y eso es poder también gestionar cuál es el paso que puedo dar. Aceptar qué es lo que puedo decir hasta hoy, ¿no? 2025 en este contexto, en esta realidad. Y si pueden vernos en YouTube, van a ver que esto es un abrazo colectivo a lo que está pasando cada uno de ellos, tanto Violeta, Gerardo y Alfonsina. Imagínense si fuera un abrazo colectivo con más músicos y normalizáramos este abrazo colectivo. Como siempre les digo, en un mail como en el de Violeta o en un audio como el de Alfonsina que me ha mandado, claro que me corren las lágrimas, claro que me emociono, claro que empatizo con ese dolor, porque soy una persona sensible. Los músicos, los artistas, somos sensibles y empáticos con el otro. Y eso tenemos que empezar a naturalizarlo, a normalizarlo y a aceptarlo. No somos una roca que nos subimos al escenario, tocamos perfecto la sonata, saludamos y nos bajamos pulcros, porque no cometimos ningún error. Eso no es arte, es automatismo. Arte es justamente transmitir una emoción placentera, como la alegría y el amor, o displacentera, como la tristeza, el agobio, la vehemencia por un drama, ¿sí? Como lo hemos escuchado en un montón de obras increíbles, en Carmina Burana, esos gritos, esos fortes profundos, eso es arte también. No es solamente tocar las notas perfectas de principio a fin. Y me parece importante, ¿no? Abrazarnos en el desafío de ser valientes y elegir ser artistas y contar qué es lo que quiero contar arriba del escenario. Entonces quiero que me digan ustedes, ¿qué es gestión emocional escénica? Gerardo, ¿qué es para vos gestión emocional escénica? Ahora, para mí es saber canalizar mis emociones, pero bueno, antes yo lo veía justamente en el acto, ¿no? De tocar, pero más bien es saber canalizar antes, durante e incluso después de que te has presentado, ¿no? Y creo que aquí la cosa más importante es no solo saber canalizarlas, sino aceptar cualquier emoción que tengas porque cada una tiene su función y usarlas a tu favor. Creo que es lo que siento que describe la gestión emocional y su objetivo. Hermoso. Y el poder de síntesis que tiene Gerardo, lo aplaudimos. Ah, Viole, ¿qué es para vos la gestión emocional escénica? Pues es que lo ha dicho muy bien Gerardo. Creo que es un poco conocerte bien, qué es cómo te relacionas tú con el escenario y en base a eso, cómo disfrutar más. O sea, el objetivo es disfrutar más y creo que a través de la gestión emocional escénica se consigue. Y también saber cuáles son tus límites y en qué punto estás. Si yo puedo enfrentarme a esto ahora mismo o no, y respetarlo también. Entonces, pues la gestión emocional sería como un poco aceptarte a ti mismo y conocerte a ti mismo y a través de eso, pues gestionar mejor la situación escénica que nos enfrentamos constantemente. Absolutamente, eso es. Vamos a volver a intentar, a ver si Alfonsina puede poner en palabras qué es gestión emocional escénica. Bueno, un poco de todo lo que ya dijeron. Em, Nada, creo que en mi caso fue aceptar y validar todo lo que estaba sintiendo y también respetar
dónde estoy ahora y quién soy. Mirar mi proceso y que al final solo uno conoce todo lo que ha pasado. Entonces eso, abrazarlo y, y respetarlo también. Creo que eso ha sido uno de mis principales aprendizajes. Alfonsina, quiero que además puedas compartir dónde estabas en algún momento del año pasado y qué lograste este año. Bueno, justo lo estaba pensando mucho, de hecho. No sé, ando como mirando el pasado últimamente. Y recuerdo un día específicamente donde le mandé un audio a Ashley llorando, destrozadísima. O sea, sentía que mi vida se acababa, no sé. Estaba muy triste. Un audio no, como 12. Vale la pena decirlo y aclararlo, que me Y los bastante escuché. largos. Y era solo llanto. O sea, yo creo que no sé si se entendía todo lo que estaba diciendo. Era llanto, pero algo así sollozo. O sea, era horrible. Nunca más los quise volver a escuchar. Pero no, estaba tan triste Hmm. y me sentía tan distante como de lo que un día quise y de cómo me sentí en algún momento de mi vida con mi instrumento y la música. Y también demasiado distante de lo que quería llegar a hacer y sentir. O sea, mis ganas de disfrutar el escenario y todo lo que siempre trabajábamos con Ayelen, ese día simplemente no pude y para mí fue algo muy triste, sobre todo porque había justo pasado una semana lleno de antecedentes que permitieron que ese día yo simplemente mi cuerpo dijera, no, así no. Así que recuerdo ese día y lo recuerdo mucho. También recuerdo el último examen que tuve, que también para mí fue como un punto de quiebre y que fue en el fondo lo que me permitió llegar a donde estoy ahora. Porque esa decisión que yo sabía que tenía que tomar y que hablamos desde la primera sesión, desde la primera vez que conocí a Yelen, esa decisión tan adulta y valiente me costó años. Pero gracias a a nuestro trabajo y a esas cosas que quizás fueron muy malas, pero que pasaron y son lo que me permitió decir no, ya, es Y hoy, suficiente. Y ahora me ¿dónde siento estás? distinta. Porque Alfonsina, todo eso pasó y es real. Y todo lo nuevo y lo lindo también es real. Ujú. ¿Qué lograste? ¿Y dónde estás hoy? Hoy estás en Chile, pero venís Sí, de muchos viajes y de iniciar un camino absolutamente nuevo. ¿Qué te sí. pasó? Bueno, en enero fue lo último que mencioné de mi examen, donde también mucho llanto y cosas. Pero luego en febrero viajé a Estados Unidos a tomar por primera vez una audición a un magíster. Eh, y que es muy curioso porque mi última experiencia en el escenario había sido pésima. Y luego me subí al escenario de la audición y me sentí increíble. Y me di cuenta de que en el fondo estaba en un lugar donde no quería estar. Y por eso las cosas habían salido como habían pasado. Pero luego cuando di esa audición yo sabía que eso era lo que yo quería. Entonces simplemente es como que me permití vivirlo como quería hacerlo y me fue súper bien. Entonces di esa audición, disfruté, qué sé yo, de ese viaje, quedé en el máster y después me fui a un curso en el que un profesor me había becado con mi grupo de cámara que fue en Roma y estuve 3 meses conociendo, me sentí como conociendo el mundo en el fondo, después de haber estado años como encerrada en la idea de que estaba en el mejor lugar que podía estar y me di cuenta de que hay un mundo entero para descubrir y para conocer, hay muchos profesores y muchas cosas que uno necesita vivir. Y estuve súper bien, súper conectada con la música. Obviamente tuve exposiciones escénicas que parecían ser más complicadas, pero todo salió bien en el fondo. Y nada, y ahora estoy en Chile, pero el próximo mes ya empiezan mis clases del magíster, así que como que mi vida se arregló tomando esa decisión que me demoró años, pero se arregló. Exacto.
Sobre todo pensando en esto que uno merece una realidad mejor. Esto eran las frases que no sé cuántas veces te lo dije. Y te lo volveré Sí, a decir si fuese necesario y se lo diría a todo músico que lo necesitara escuchar. Nos merecemos una realidad mejor. Si la estás pasando mal, si escuchas gritos, si vuelan partituras por ahí y no fueron por el viento, te mereces una realidad mejor. Si por ejemplo, Viole, si te reprueban, te mereces creer que podés volver a intentarlo y como Viole lo hizo, lo volvió a intentar y le fue bárbaro. Y como Gerardo, mereces disfrutar en el escenario y él trabaja todos los santos días por ese disfrute y todo el tiempo logra ese puntito de mejora y de gestión emocional, escénica, consciente. Espero que vos que estás del otro lado, en el detrás de las partituras, te esté gustando este episodio, porque el Team Valiente, estos 3 valientes, y hay muchos más valientes como vos que estás del otro lado, escuchando el detrás de la partitura, que no es casual que estés acá. Quiero decirlo, no es casual que estés escuchando este episodio. Así que toma nota y a ver cuánto es que damos el paso valiente, valioso para crear esa escena que podemos habitar y que merecemos habitar en donde esté el disfrute presente. Quiero cerrar, ir cerrando, y quiero que me diga Violeta, que le diría a la Violeta de hace un tiempo para atrás, que le hubiese escuchado, no, que le hubiese gustado escuchar para eh, poder tomar valentía, poder creer que lo vale, esta realidad hermosa que estás viviendo y que estás disfrutando. Pues voy a robarle un poco a Alfonsina, que ha dicho una frase que como que me ha revuelto un poco, que es solo uno sabe lo que ha pasado en su vida y no lo sabe tampoco la persona que te está evaluando, ni tu profesor, ni nada. A veces tienen una vaga idea, ¿no? Si les has contado o no, pero nadie sabe tu proceso. Entonces, mi consejo sería respétate, escúchate y mm, permítete probar. Es, es que, claro, no sé, un poco sería eso, como escúchate a ti misma jo, me estoy liando muchísimo, lo siento. Em, es que me decía tantas cosas y ahora no me está saliendo nada. Pues que Bueno, nada, pues que te escuches, que te respetes y que decidas en base a tus deseos y no lo que se supone que tienes que hacer. Porque no todo el mundo tiene que seguir el mismo camino y no todo está estipulado, pero en realidad puedes hacer lo que quieras, aunque dé mucho miedo. eso es, podés hacer lo que quieras aunque dé mucho miedo. Esa frase me gustó, por Violeta Pérez. Ahí, firma. Alfonsina, te voy escribiendo. Te voy a decir a vos, ¿qué le dirías a tu Alfonsina hace un tiempo? ¿Qué palabras sentís que necesita escuchar? Que hubiese necesitado escuchar para creer que se puede otra cosa. yo creo que valentía es una palabra que me hubiera gustado quizás tener más cerca en el pasado, porque creo que elegí quedarme mucho tiempo con la idea de que esto que uno pasa, no sé, que lo que funciona para otros, uno siente que tiene que funcionar para uno mismo también. No es el caso. Y si tuviera que decirme algo a mi yo del pasado, es que no me quede donde sé que no me estoy sintiendo bien. Porque a veces da miedo, un poco lo que decía Viole, como hacer cosas que incluso aunque dan miedo, todos los cambios dan miedo. Sobre todo porque uno empieza a pensar, uy, si sale peor, si sale mal, si esto, si no sé. Pero creo que es peor quedarse en un lugar donde ya te estás sintiendo mal, por miedo al cambio.
Y creo que en mi caso eso me mantuvo mucho tiempo en el lugar donde estaba. Entonces, si pudiera decirle a mi yo de hace 2 años algo, le diría, lo que no cambió en 10 años, obviamente no va a cambiar en los siguientes 2 o 3. Entonces, sí, eso, valentía a tomar decisiones que son difíciles, pero que te pueden sacar de un estado del que ya no quieres estar. Y que valen la pena, que valen la pena. Sí. Ujú. Que hoy está celebrando todo ese valor en hechos y en experiencias de vida. Sí. Gerardo, ¿qué le dirías a tu yo de hace un tiempo? Le diría que fuera de cualquier pensamiento, sintiera y recordara lo que la música hizo en ti, ¿no? En ti, Ger, y que no lo sueltes nunca, y, y que vale la pena mucho invertir en ti, que vale la pena también, o más bien vale la inversión, pedir ayuda, sí, es muy, muy importante, que me conecte con gente que quiera eso mismo, que, que aprendas a poner límites a las personas que precisamente te alejan de tu propósito original. Y creo que el último sería que, pues para lograr estas cosas extraordinarias, pues tienes que realizar eh, cambios extraordinarios. Precisamente se parece mucho a lo de Alfo, cosas distintas, porque seguir el mismo camino no te va a llevar a un lugar diferente. Exacto, estudiar más e igual no me lleva a ningún lado más que al resultado que ya conozco, por ejemplo. Así, sí. Así que, bueno, ¿les hubiese gustado que les pregunte alguna otra cosa? ¿Algo más que no pregunté? ¿Algo más que no dije? ¿Alguno tiene algo que cree que necesita decir en este momento? Yo solo quería decir que a mí escucharles, y ya te lo he comentado alguna vez, que yo no he estado en muchas sesiones grupales, pero en las que he estado me he sentido muy, muy conectada y muy identificada con las cosas que decían mis compañeros, y me parece de las cosas más bonitas que se pueden sentir cuando estás pasando por un momento súper duro, que no sabes qué hacer y te das cuenta de que hay mucha gente que está pasando por lo mismo, y también ver resultados en gente a lo mejor que ha pasado ya ese proceso te anima muchísimo a continuar. Eso es. Vale la pena mencionar que en el caso de Viole arrancó un proceso individual y en algún momento dije, Viole, tenés que venir a espacios grupales. Entonces, Sí. cuando yo veo del otro lado que es necesario generar esto que está diciendo Viole, la imagen espejo, ver en el otro lo que me está pasando a mí y ver que el otro sí pudo, por más de que también pasó por ese lugar, es lo que me da la fuerza y el ímpetu para seguir adelante. Entonces, cuando vienen a trabajar un poco conmigo y arrancan solos, o sea, de manera individual, no quiere decir que van a estar siempre individual, porque sé el poder que tiene el grupo, este team valiente, el grupo de valientes. Y me parece importante eso, sí. O sea, si vienen a trabajar conmigo, sepan que en algún momento van a trabajar en equipo, porque es muy importante. Bueno, gracias. Que esto que haya sucedido es también gracias a ustedes y a la iniciativa de Alfonsina, de esa semillita de necesito decir algo más. Necesito de generar coherencia entre lo que muestro y lo que vivo. Y me parece espectacular porque ese es el fin importantísimo por el cual estamos acá en el detrás de las partituras, para lograr esa armonía y esa coherencia en el ser artista. Así que gracias Violeta, gracias Alfonsina, gracias Gerardo y gracias a vos que estás del otro lado por haber llegado hasta acá al final del episodio. Hasta la próxima. Te cuento que me encontrás en ayelencorrea.com. Ahí vas a descubrir cada uno de los espacios que creé exclusivamente para vos. ¡Hasta la próxima!